Este programa fue creado con fines académicos por UM Radio y la Universidad de Montemorelos, 2018-2019. Bienvenido, amigo europeo, asiático, africano, persona afrodescendiente, latino, sudamericano. Bienvenido heterosexual, bienvenido homosexual, bienvenido a un programa políticamente correcto. ¿Y tú qué opinas? Capítulo 4. El fantasma de lo políticamente correcto. ¿Tú qué entiendes por políticamente correcto? Lo correcto creo que es lo que a ti te hace sentir paz y tranquilidad, que estás haciendo algo bien. Para mí lo correcto son las acciones buenas. Correcto es algo la verdad, que es seguramente si pasó o no es sí, que puede responder en sí o no. ¿Qué opinas del lenguaje políticamente correcto? Políticamente correcto más depende de las perspectivas que lo tienes. A veces tenemos que, en la sociedad plantean que la verdad está presentando en la manera de perspectiva que lo que tú tienes, y también así pasa con los falsos que tenemos. Eso depende en el contexto que lo estés cuestionando, pero seguimos con la respuesta anterior. Si tú estás, digamos, en un cargo político y estás siendo representante de algunas personas, pues tienes que hacer lo que esas personas consideran que es bueno para la sociedad. Es muy importante en la sociedad porque apoya pues principalmente a las minorías, a las personas que pueden sentirse ofendidas por ciertos comportamientos de las personas, ciertas acciones, y muchas veces no nos fijamos en lo que puede causar una acción en una persona. ¿Crees que afecta de alguna manera a nuestra sociedad? Pues no sé si afectar como tal. Creo que es muy bueno, es bueno, pero quizá tener muchas reservas puede evitar que una persona se exprese como quisiera expresarse, y tener que estar cuidando ahora que está sucediendo tantos cambios en la sociedad. En la sociedad ahí tenemos dos perspectivas, es sí o no, pero en la manera que las personas influenciadas tienen sus perspectivas, que ellos pueden manipular otras personas que, aunque es falso, pueden manipular en la manera políticamente correcta, y eso afecta a la sociedad mucho. Y lo afecta mucho. Estamos hablando en un contexto de una persona que representa a una población, y si él no incluye a un sector de la población, pues ahí ya está siendo incorrecto quizás, no sé. Hola amigos, estamos de regreso ahora rompiendo un poco el formato de lo que es ¿Y tú qué opinas? ¿Y por qué rompemos el formato el día de hoy? Porque el tema que nos concierne no podía darlo yo solo, la verdad. Es un tema muy complicado, y para echarle un poco también al profesor Mario, estamos aquí para hablar sobre lo políticamente correcto. Así es, porque pues se necesitan dos posturas, dos visiones, y además porque es un tema pues bastante complejo a la vez, y que necesitamos pues de muchas ideas para poder llegar a algo que nos pueda satisfacer en cuanto a las conclusiones, ¿no?, del tema. Presentando rápido al profe Mario, para los que no lo conozcan, a esta celebridad dentro de nuestro entorno. Es licenciado en Sociología, graduado de la UNAM y docente en una universidad muy prestigiosa aquí en Nuevo León. Profesor, ¿qué es lo políticamente correcto? Iniciando rápido esto. Es una actitud, es una ideología, es un movimiento, es una nueva forma de pensar en cuestión de lo que estamos viendo en los últimos años, que tiene una incidencia directa en cuanto a cómo pensamos la cultura y el lenguaje, que trata de revelar estos campos tensionantes entre las cuestiones de etnia, de raza, de privilegios y de poder. Entonces trata de prevenirnos en el momento en que nosotros vayamos a cometer algún tipo de abuso sobre ciertos grupos que puedan ser sensibles a ser discriminados, puedan ser marginados, o que de alguna actitud o a través de alguna manifestación del lenguaje pueda uno hacer una apropiación cultural incorrecta.
En pocas palabras, es evitar ofender a alguien más. En términos rápidos, ¿verdad? Esa es esta situación de no, de procurar no ofender culturalmente a ninguna de las cuestiones de la diversidad de que como seres humanos nos hemos formado a través del lenguaje. Dando un resumen rápido de dónde surgió esto, un archivo en internet mencionaba que lo políticamente correcto nació en un juicio de la Corte Suprema en 1793, en un juicio entre Chisholm y Georgia. Un juez mencionaba y pasaba que lo políticamente correcto era brindar. Entonces de ahí empezaron a hablar sobre lo políticamente correcto. Después vemos que surgió en los conflictos de Stalin. Lenin. Lenin. Las personas Lenin, perdón, se me va la onda de vez en cuando. Lenin era una forma poco burda de burla a las personas que eran simpatizantes con este movimiento, y una forma de decirlo era, es políticamente correcto, a estas personas que exageraban todo. Sobre todo la cuestión de las revoluciones culturales del siglo XIX, que tiene que ver con los tratados que realizó Lenin, y después con la revolución cultural en China que hizo Mao Zedong, con esta forma de instaurar o de instalar en las personas un pensamiento correcto, o sea, de estructurarles solamente una manera de dirigirse y de pensar. Se crearon todas estas revoluciones culturales que van a desembocar en los movimientos estudiantiles de la década de los 60, y después van a desembocar en esta lucha que se dio contra el sistema armamentístico americano, exclusivamente en la guerra de Vietnam. De ahí más o menos viene todo este asunto. Dando que entiendan lo que pasó en la guerra de Vietnam, grupos grandes en Estados Unidos que ahora conocemos como los hippies en ese entonces, y otros grupos también se unieron y formaron un movimiento tan grande que pues hicieron que las tropas estadounidenses se retiraran de Vietnam. Así es todo el aporte de los movimientos estudiantiles a esta nueva manera de acercarnos a visionar el mundo después de lo que pasó con las guerras mundiales, de la Guerra Fría. O sea, ahora tratar de entender que podríamos resolver nuestras diferencias por métodos más pacíficos. Entonces podemos decir que lo políticamente correcto tiene un origen muy noble. Sí tiene un origen bueno, sí tiene un origen positivo, porque es evidente que cuando nosotros cuidamos nuestro hablar al momento de referirnos hacia otras personas, hacia otros grupos que de entrada ya son diferentes a nosotros, es decir, pues tenemos que reconocernos todo este tiempo en este juego de las diferencias. Cuando nosotros cuidamos esto, entonces sí estamos tratando de cambiar nuestra actitud precisamente hacia estos mismos grupos. Entonces eso, en principio y en teoría, es algo muy bueno que nosotros como sociedades occidentales o como ciudadanos del mundo en esta aldea global, sí es algo positivo que debemos de tomar en cuenta. Actualmente se considera políticamente correcta la forma de hablar, una forma de hablar para que las minorías en cierta forma no se sientan ofendidas. También lo podemos entender de esta forma. El problema es que en un mundo constantemente en crecimiento hay muchas minorías. Así es, hay muchas realidades. Hay muchas subjetividades, hay muchas maneras de ser persona en este planeta. Cuando nosotros pretendemos tener solamente una versión de qué es el ser humano, o de qué debe hacer, o qué debe pensar, o cómo debe actuar, cuando nos sumamos a estos pensamientos totalitarios, es cuando es más fácil equivocarse en esta situación de la corrección política. Y ahí es donde empiezan todas estas manifestaciones que hemos visto en muchas áreas del pensamiento que se vuelven muy radicales. Esto es generalmente un pensamiento que se deriva de la izquierda política. Entonces, las partes más reactivas, más reaccionarias, más viscerales de la izquierda política a veces toman esta cuestión de la corrección política para castigar a otros que piensan diferente. Entonces, sí, ahí se vuelve un problema tensionante. Entonces, podemos decir que es el problema de lo políticamente correcto. Quiero que me diga lo que entiende por esta frase que dijo Heriberto Aldan. Dijo: hoy hay un fantasma que recorre nuestro diario convivir. El fantasma del lenguaje de lo políticamente correcto. Se ha convertido en muchos lugares en una tiranía. Porque tú puedes estudiar los procesos que han ocurrido, por ejemplo, en universidades americanas, en donde muchos grupos de estudiantes que se sienten sensibles o que de alguna manera reconocen que se ha herido su sensibilidad cultural
porque no se les nombra y no se les refiere y no se les construye apropiadamente con respeto cultural, o se hacen apropiaciones culturales muy salvajes. Comienzan toda una serie agresiva, ¿no? de ponerle manifiesto a esto, ¿no? Levantando banderas de, pues, nosotros como afrodescendientes hemos sufrido por mucho tiempo, nosotros como migrantes también tenemos situaciones de inseguridad, nosotros como hispanos nos sentimos amenazados, nosotros como cuestiones de la diversidad sexual también no nos sentimos respaldados ni representados, ni hay visibilidad. Y estas son problemáticas reales, sí pasa, o sea, no queremos decir tampoco que son cuestiones no reales, sí sucede. Pero cuando esto ya se vuelve un impedimento para el diálogo, porque toda esta situación tiene que ver con el mercado de ideas. Una sociedad abierta, una sociedad razonable es aquella que puede tener libertad de expresión y puede tener un grado bastante bueno de tolerancia ante la disconformidad, ante la cuestión de la ofensa, ¿no? Cuando esto no está bien puesto, entonces sí empezamos a tener estos problemas, ¿no? De cómo me represento, cómo me representan, si me entienden, no me entienden. Y esto se vuelve un proceso bastante difícil cuando ya se va a los extremos. Hasta cierto punto cuando no te sientes cómodo hablando de un tema porque sabes que si lo hablas te van a Sí. aprender en pocas palabras. Sí, por eso yo creo que la frase va en función de que es un fantasma, porque es algo que no logramos concretizar, es algo a veces que lo vemos como una amenaza, que no la vemos en lo real, pero sentimos que ahí está, ¿no? Hay una presión, o sea, estoy pensando en hacer muchos ejemplos, pero no los puedo hacer porque pues siento alguna presión, ¿no? De que Bueno, hay mucha gente aquí viéndonos. Justamente esos ejemplos que no te atreves a dar ahorita al aire son precisamente porque estamos ya muy coercionados por esta realidad en donde no podemos siquiera pensar que alguien pueda salir ofendido por un cierto ejemplo. Vuelvo a repetir, Pero es un ¿cuál es lo malo principio, de está esto? bien. Es un Sí, porque es un principio. principio, puedo decir, o sea, no quiero dañar la integridad moral de un individuo, por lo tanto trato de que mi lenguaje sea correcto, o sea, referirme a una persona correctamente, hablar con respeto. De un grupo determinado de personas, de una postura política, de una creencia religiosa, de una cuestión económica, todo eso está bien porque estamos respetando al otro. ¿Sabes dónde está el problema? El problema viene cuando eso ya no te da una capacidad crítica de la realidad. Cuando por ser tan cuidadosos en el lenguaje, nos creamos un medio tan aséptico, un medio tan higiénico, que entonces somos incapaces de recoger una realidad objetiva. Y la realidad objetiva es esta donde estamos en constante enfrentamiento, ¿no? Hay una tendencia a decir, por ejemplo, que los campos universitarios tienen que ser espacios muy seguros. Y evidentemente tiene que haber una seguridad física, ¿no? Nadie quiere perder la vida por el hecho de ir a una universidad. Sí tiene que haber una seguridad física, pero tiene también que ser un espacio donde tus ideas sean confrontadas diariamente, donde tus posturas ideológicas sean confrontadas diariamente. Esto que no tiene el latino, esa capacidad de dialogar sin enojarse. Entonces, buen punto. Ahí es donde las universidades tienen que aportar esta labor, porque si tú te rodeas de un medio confortable, donde nada más recibes lo bonito, ¿no? Oye, pues tú muy bien, todo feliz, todo rosa, todo positivo. Es como mimar a un niño. Es este maquillaje del lenguaje. Entonces, cuando te enfrentas a la realidad, que la realidad nunca va a ser amable cuando la ves realmente a los ojos, entonces tienes muchos elementos para ofenderte, para vivir supuestamente bajo unas estructuras de opresión muy grandes. Y es un efecto contraproducente porque entonces castigas a la libertad de expresión. Ok. Entonces, el problema radica, podríamos decir, en que si tú no te enfrentas a una realidad en la que tus ideales estén en constante prueba, te vas a volver una persona prácticamente un poco débil a la hora de interactuar. Sí, por eso te mencionaba el mercado de las ideas. Tú tienes unas ideas, vas, las confrontas, compras, vendes y te vas fortaleciendo y enriqueciendo como persona en tus juicios. Cuando no tienes este entrenamiento, esta cuestión de crecer, pues entonces solamente te informas de las cosas que empatan con tu pensamiento original y entonces ¿dónde está el avance? ¿No? Más bien eso es una desinformación. Entonces podemos decir que lo políticamente correcto es útil para la sociedad. Es útil porque qué bueno que en esta generación nos estamos preocupando tanto por cómo nos referimos a todos los grupos que nos componemos nosotros mismos como sociedad. Eso está excelente. El problema está cuando ya no logramos respetar desde ese mismo espacio de diversidad
la misma forma de no estar de acuerdo. O sea, eso es algo irónico, pero pasa cuando la tiranía de la corrección política toma lugar. Otro problema es que tanto esto puede ser un gesto vacío. Es decir, puedo maquillar muy bien diciendo los pueblos indígenas, tratando de referirme con respeto a la comunidad indígenas, pero al mismo momento yo no estoy haciendo una acción que en verdad muestre. Sí, las eso. palabras pueden estar vacías de sentido. O sea, tú puedes decir, este grupo de población indígena, y no por eso ya automáticamente o respetando con los nuevos términos a referirnos a grupos vulnerables, ¿no? Discapacitados, adultos mayores, afrodescendientes. No por nombrarlos políticamente bien, automáticamente cambia su realidad. Es solamente una parte de la ecuación. Sí, porque puede dar una sensación de que ha cambiado el problema, pero en realidad el problema ahí sigue. Lo único que estás haciendo es pues maquillarlo un poco. Amigos, si quieren escuchar más de esto, pues no se pierdan la segunda parte. Así que nos vemos la siguiente semana.